Bueno, pues os presento a nuestro siguiente invitado, que es Jaume Vilalta, que he tenido el gusto de conocer en este caso gracias a María Alonso. Muchas gracias por la introducción. Y la verdad que es una gozada poder contar con alguien que tiene tanta experiencia en algo tan concreto, porque está claro que 20 años viviendo detrás de un mismo producto y evolucionando, creo que es una oportunidad maravillosa. Además, creo que como complemento al anterior, ¿no?, donde Cristina está muy pegando en el propio desarrollo del producto, tú tienes que entender el producto, pero sobre todo tú actualmente, o sea, eres director comercial de Banya Iberia, con lo cual tú al final lo que tienes que hacer es que ese producto siga siendo sostenible, rentable, que siga generando esa participación de la gente, ver cómo explotarlo comercialmente, con las marcas, con licencias, etcétera, etcétera. Con lo cual yo creo que nos vas a aportar una visión, además desde el producto, muy desde la parte comercial. Y además también el hecho de estar detrás pues, de programas como OT, Masterchef, Gran Hermano, esas Tentaciones Supervivientes, que yo creo que todos los que estamos aquí hablamos o hemos oído hablar a lo largo de toda nuestra vida, pues yo seguro creo que hay mucha gente de aquí que los conoce mucho mejor que yo. Así que muy agradecido de tenerte aquí, Jaume, y encantado de haberte conocido. La primera pregunta creo que es obligada y es, tú que has vivido los cambios en la televisión desde dentro y trabajando desde este producto a lo largo de los años y durante diferentes épocas, generaciones, lo analógico, lo digital, diferentes competencias, cambios en la sociedad, ¿qué crees que sigue explicando el éxito sostenido que tiene este tipo de formato, los reality shows, a lo largo de las décadas? ¿Qué es lo que les mantiene ahí? Pues un poco lo que comentabas antes, ¿no? O sea, el entretenimiento siempre ha venido a ser ver qué les pasa a los otros, verlo en perspectiva y un poco pues sin implicarte. Tú podías leer un libro, podías escuchar una historia, podías ver una película, pero siempre de fuera. En el reality se incorporan dos elementos que pueden llegar a ser emociones. Por un lado, pues eso, el influir sobre la vida o sobre la situación de la gente que tú estás viendo, y por otro lado esa especie de vértigo o de cosquilleo que te da lo imprevisto. Cuando tú estás viendo un reality no sabes lo que pasa. De hecho, es una respuesta para una pregunta de más tarde, pero ahora me viene muy bien. Creo que los realities, si algo tienen de bueno, es la capacidad de reaccionar sobre cualquier situación. Y eso es un poco la fórmula o el motivo por el cual conseguimos que sean tan actuales. Es verdad que todo el mundo dice los realities los miramos por morbo. Bueno, lo puedes decir morbo. A mí me gusta decir otra cosa. A mí me gusta decir que los realities, cada uno tiene un gancho diferente y que lo miramos por el gancho. Si yo pienso en Gran Hermano, pues lo que a la gente le gusta es el cotilleo, el hablar, el ver quién se nomina, quién sale, quién entra, quién no sé qué. Hace años hicimos una experiencia. A nosotros nos encanta siempre cualquier innovación o cualquier tema que pueda ser diferente, pues probarlo y ver si funciona. Si funciona lo incorporamos, si no, pues a otra cosa. Y era una fórmula, era un algoritmo que tú podías hacer preguntas abiertas a un público infinito y que tenía la capacidad de irlas concentrando, y en 5 preguntas acababas teniendo cuál era la opinión de la mayoría sobre un tema determinado. La gente quería nominar, una cosa que nunca ha podido hacer la audiencia, porque nominan entre los concursantes, pero la audiencia semana tras semana nos pedía nominar. Entonces, claro, aquí nos encontramos con una contradicción, porque es que estaban entrando en el core mismo, en la mecánica misma del programa, y ahí nos podíamos encontrar que estuviésemos generando
una cosa diferente, no fuese Gran Hermano, y se decidió que se paraba ese experimento y se mantenía el formato tal y como se tenía. Pero es así. Entonces, hay otros realities, pues por ejemplo, La Isla, ya que ha salido Montoya, pues es el morbo, es aquello que son capaces de hacer, hasta dónde van a llegar. Después comentaré alguna otra anécdota sobre La Isla también, porque es jugosa, ¿no? Pero es verdaderamente el gancho que tienes para La Isla es ese, es qué van a hacer. En cambio, si tú miras Supervivientes, es la adrenalina, es pura adrenalina, Supervivientes. Yo cuando veo la noria que empiezan a dar vueltas ahí metidos, yo pienso, pues se van a matar esto, o sea, van a sacarlo todo, es increíble. ¿Hasta dónde van a aguantar? Pero es que no solo con la noria, es que hasta dónde aguantan con la comida, con la resistencia, con todo. Y el core de ese reality es eso, la adrenalina que te genera, hasta dónde pueden llegar. Pero si tú entras en realities, por decirlo así, más blancos, pues MasterChef, su gancho es la curiosidad o lo que a todos nos pasa con la gastronomía, cómo lo hacen, cómo se hace. Oye, dime los ingredientes, dime pues eso y el ver cómo lo están haciendo. Y es así, y es lo que pasa. Y entonces, de cada reality, es verdad que nos centramos en ese gancho. Conviven también en MasterChef, pero no es lo que interesa. Sí que se puede intuir, hay como un sabor de cuál es la relación entre ellos, pero al final te centras en lo que es la comida. Y después el otro gran reality, si queréis llamarle así, o talent por excelencia, que sería Operación Triunfo, pues su gancho es el fenómeno fans. Y sigue siéndolo después de 25 años que hace que se lanzó la primera vez, y hay la capacidad de que cada edición haya una nueva generación de jóvenes que se convierten en fans de los concursantes, de los aspirantes a estrellas que tenemos en el programa. Ya hemos visto un poco humanamente por qué conectan con la gente, ¿no? Sobre qué estímulos o qué emociones conectan y despiertan ese interés. Sí que es interesante también, o me gustaría tratar de entender cómo de aquellos primeros realities de los años 70, incluso las primeras ediciones de Gran Hermano, cómo este formato ha sido capaz no solo de mantenerse, sino probablemente de volverse más relevante, fruto de evolucionar en su lenguaje y, sobre todo, una cosa que has mencionado, ir incorporando innovaciones que han venido fruto de la era digital, que han hecho que estos proyectos se conviertan en proyectos transmedia, ¿no? Donde esa participación no ha ido más que increciendo por delante y por detrás del propio formato. ¿Qué papel ha jugado en eso y qué papel todavía puede seguir jugando? Mira, yo os voy a confesar una circunstancia vital en la que me encuentro cada día desde hace 25 años que trabajo en esta empresa. O sea, yo soy un pulpo en un graje. Mi empresa, o todas las empresas del holding en el que yo trabajo, están enfocadas, y todo el mundo está pensando en cómo entretener a la gente, en cómo hacer los contenidos más bonitos, más agradables, más atractivos, más lo que haga falta, excepto un grupito de locos que estamos ahí pensando en cómo le vamos a sacar dinero a eso. Cuando a veces me piden, pero ¿tú a qué te dedicas? Y yo explico, mira, esto cuando estoy en confianza, yo soy tocapelotas profesional, porque cuando tú estás mirando la tele y de repente tu presentador dices, uy, si se acaba de asustar porque un tío le ha interrumpido en medio de la final, y el culpable de eso soy yo. O sea, tú piensas, pero ya me han metido publicidad otra vez. Pues el culpable soy yo. Entonces yo
en mi empresa verdaderamente soy el raro, pero si algo me atrae, me apasiona, me gusta, me fascina de mi empresa, es la capacidad que tienen todas las personas, todos los equipos de producción y de contenidos, de generar espectáculos y de hacerlo en periodos de tiempo cortísimos. Normalmente en una semana generas algo completamente nuevo y completamente increíble. Cuando tú ves una gala de OT, no tiene nada que ver con la anterior y has hecho un gran concierto solo en una semana, y esos concursantes se han aprendido la canción, pero es que con los platos en MasterChef pasa exactamente lo mismo. Los realities de convivencia, me diréis, ahí no hay esto. No, es verdad, ahí hay otras cosas, pero sí que hay la capacidad de ir buscando esas historias, de ir buscando esas tramas para que podamos tirar del hilo y hacerlos durar lo que haga falta. Entonces, esa capacidad de crear historias de una forma increíble también la tienen gracias a la capacidad de convertir en ventajas cualquier dificultad con la que se encuentran. Aquí estamos hablando sobre si influimos o no influimos sobre la realidad. Pero es que lo primero que hacemos en los realities es navegar con lo que nos vamos encontrando. O sea, nosotros les metemos ahí y ellos hacen lo que quieren. No es una cosa que sea preconcebida, no hay un guión, no hay nada. Ya hablaremos sobre cómo y de qué manera se hacen. Pero sí que es verdad que cuando empezamos a hacer realities se hacían de una manera y solo veía a la gente una vez a la semana qué había pasado durante toda la semana. Después empezamos a ver los canales en directo. Después empezaron a ver las redes sociales. Después empezaron a pensar si los tertulianos en otros programas podían hablar. Y se han ido encontrando fórmulas de cómo ir tratando lo que pasaba ahí. Y por eso es tan diferente lo que era al principio de lo que es ahora. Porque es que antes eran trocitos de lo que pasaba. Actualmente tú puedes estar casi las 24 horas del día enganchado a uno de los realities. Y eso nos lo da la tecnología, nos lo da todo lo que es el entorno, pero también nos lo da el interés de la gente. Tenemos tal acceso a la información que se está generando que es que si yo pretendiese saber más de todos los realities, que cualquiera de vosotros que sea fan de uno, sería inconcebible. Hay una cosa o una anécdota que siempre es curiosa, que en una edición de OT los concursantes se dejaron una plancha enchufada en la zona común donde se arreglaban. La audiencia lo vio y avisaron para que no hubiese un accidente, para que no se generase un incendio. Y primero parecía que era una broma, pero después lo comprobaron y se tuvo que dar las gracias a la audiencia porque sí, habían generado, o sea, habían participado, nos habían avisado de algo, que si no, y ahí pasa esto y dices, ostras, pues igual sí que la audiencia está colaborando con nosotros. Y entonces tienes más confianza y le das un poco más de cuerda. Y a medida que le das cuerda, te va respondiendo y vas pudiendo generar más interacción también con la propia audiencia. Y entonces te atreves a hacer otras cosas. Otro cambio, pues el tema del voto. Sí, hacíamos que se votase para ganar dinero. Entiéndeme. O sea, cuando yo era pequeño, Televisión Española te pedían que enviases postales para entrar en un sorteo. Y me acuerdo que entraban con camiones en plató y tiraban toda esa montaña de postales y el presentador escogía una. Cuando empezaron los realities, había los SMS.
Y es que no había otra fórmula para saber si la gente quería una cosa u otra. Y era una fórmula en la que se generaba dinero y se acabó convirtiendo en un negocio. No os diré que buscásemos generar cuanto más mejor, pero sí que había finales en las que hacíamos apuestas. Hoy romperemos el sistema o no, porque los SMS funcionaban por nódulos y entonces iban redirigiendo los SMS a los nódulos que estaban libres. Cuando llegaba un momento que no había una salida, es como un laberinto. Cuando llegas a un camino sin salida, pues explotaba y saltaba el sistema, y entonces teníamos que buscar la fórmula para que lo que estaba pasando verdaderamente fuese real, y acabábamos consiguiendo que fuese así. Una vez uno de los concursantes de OT se quejaba de que hacíamos trampas contra él, y claro, nosotros podíamos explicar, pero podíamos explicar hasta cierto punto. Decidió que nos denunciaría, y a partir de aquel momento nosotros fuimos felices, porque tú puedes ir a un juez, le puedes explicar exactamente lo que has hecho, y ese señor, que es representante de la ley, dirá: pues estos señores han actuado correctamente y no se han aprovechado de usted, con lo cual no han hecho trampas, punto. Hasta aquí hemos llegado. A veces no teníamos esa capacidad, y en cambio, al haber ese momento, pues la tuvimos. Cuando empezamos, aparte de que ha habido cambios de leyes, que antes se hacían unas cosas, se hacían otras, la manera en que las marcas y las agencias pensaban en cómo se podía entrar o cómo se podía interactuar con un contenido era muy diferente de cómo lo vemos y de cómo pensamos ahora. Os explicaba antes la anécdota de Jorge Javier y Erra en la final de Supervivientes, que jugamos al malentendido de si era un corte o si no era un corte, y al final no era un corte, era una acción publicitaria. Pero como esta, podríamos tener otras acciones en las que a través de 1000 anuncios hemos pedido a la gente que querían que se les regalase a los concursantes, o con Liptons en la Isla de las Tentaciones, lo que era el efecto Lipton, que venía a ser como que y entonces pues hacíamos con animación y con IA pues cambios en las caras, y acabamos haciendo un contenido específico sobre esta incorporación. Pero la misma situación en la que nos encontramos ahora, también hablo un poco de legalidad. Televisión Española, sabéis que no puede hacerse publicidad. Cuando hacíamos Operación Triunfo en Televisión Española, en las redes sociales sí que podíamos tener marcas, y entonces estábamos teniendo una discusión muy grande con los anunciantes porque querían estar en el programa. Y nosotros decíamos: es que no se puede estar en el programa, pero en las redes tendréis mucho resultado, que no sé qué, que no sé cuánto. Y de repente un día conseguimos que una marca dijese: vale, venga, entramos solo en redes. Y al día siguiente nos llamaron como 4 o 5 agencias en nombre de muchísimas marcas para decirnos que éramos unos impresentables y que ya estaba bien, que por qué a ellos les estábamos diciendo que no podían estar en la tele cuando había habido una marca de pizzas que había estado en la tele. Y no habían estado en la tele. O sea, nunca salió ni una imagen de los concursantes comiendo pizzas en Televisión Española para evitar que pudiese haber cualquier conflicto. Y eso, ¿qué nos dio? La oportunidad de demostrar que todo el seguimiento que había en las redes, de todo el seguimiento que había en paralelo, era suficientemente atractivo como para que las marcas también pensasen en eso, y pensasen en que invertir solo en las redes les podía dar muchos resultados. Entonces, pues eso hace 20 años nunca habría. No, son cambios que ha habido, sin duda.
Perdón que yo me enrollo a veces más de la cuenta. Esto se improvisa. Dejando un momento de lado esta visión más comercial del producto, quería volver un poco a una cosa que hablamos el día que estuvimos en esta reunión en Teams, que te preguntaba un poco sobre la renovación generacional, ¿no? Al final yo creo que ciertas generaciones vivimos la llegada de algo como Gran Hermano, y casi si nos presento más como un experimento sociológico, tenía más de reality casi que de show. Y la pregunta que yo te quería hacer es si las nuevas generaciones que ya han nacido y crecido en una sociedad audiovisual donde el producto está normalizado, ¿cuánto de reality sigue siendo o cuánto de show es? Porque hay luego mucha crítica alrededor de, claro, es que ven unos contenidos y tú y yo hablábamos, pero si es que para ellos eso ya no es realidad, ya lo perciben como entretenimiento, ¿no? Al final no deja de ser una generación que está conviviendo también viendo otras realidades a través de los canales como TikTok, donde ve a las personas que sigue, que les está compartiendo su vida, ¿no? Entonces, este relevo generacional, ¿cómo se posiciona el producto en las nuevas generaciones? ¿Cuánto de reality o ahora cuánto de show verdaderamente es? ¿Cuánto nos debemos preocupar? O es, no, mira, los chavales ya tienen claro que esto no es la realidad, no hay que preocuparse porque en el fondo es puro entretenimiento para ellos. A ver, yo creo que los chavales saben lo que es entretenimiento y lo que es la realidad, pero es un poco como lo que comentabais antes, ¿no? Al final, si la ficción se basa en la realidad, ¿qué es ficción, qué es realidad? Pues aquí es lo mismo, ¿qué es entretenimiento, qué es realidad? Hay muchas cosas o muchos te diría que aspectos que han sucedido en los realities que al final tocan de lleno a la realidad, porque pues quieras que no, en los realities pues hemos sido de alguna manera, yo no te diré pioneros, pero sí que como mínimo hemos tratado con normalidad cosas que en la sociedad a veces, pues igual había capas en las que no se trataban igual. Pues, si hablamos de igualdad, si hablamos de violencia, de respeto a la intolerancia, de género, en los realities ha habido mucha... A ver, se ha tratado estos temas con mucha más normalidad de lo que seguramente se hacía en la sociedad, y eso ha dado pie a que después fuesen más normalizados. A veces se acusa a los realities de que han normalizado algunas situaciones o algunas actitudes que no son del todo aceptables. Probablemente lo que han hecho es reflejarlas más que normalizarlas, y normalizarlas lo hace el conjunto de la sociedad, el conjunto de los medios, el conjunto de cómo se tratan. En los realities nos encontramos con circunstancias y las gestionamos, a veces acertadamente y a veces no tan acertadamente, pero sí que lo que hemos contribuido es a que de alguna manera pues no pudieses eludir, depende de qué cosas, porque es que el propio reality no te lo permite, es que está ahí, la gente lo está viendo, tú no puedes decir, no, es que no ha pasado. Es que ha pasado, y además ahora la gente lo ve y lo saben, y si tú dices que no, te lo van a contradecir en las redes y te van a sacar los colores, y encima vas a quedar como un manipulador. O sea que es que no, ni nos interesa, ni nos conviene, ni nos hace ningún favor. Al revés, lo que tenemos es que gestionarlo. Y por suerte, la mayoría de las veces hemos conseguido gestionarlo bien. La juventud también es verdad que está mucho más acostumbrada a consumir los contenidos de una manera muy diferente de cómo la consumíamos nosotros. Y eso no quiere decir que excluya la manera como la consumíamos nosotros, sino que se añaden
nuevas formas, se añaden nuevas opciones, se añaden nuevos momentos en los que se consumen. Y cuando añades estos nuevos momentos, pues tú estás ampliando las posibilidades de difusión. Nuestros realities son, dentro de YouTube, uno de los contenidos que venden como premium a las marcas en paquetes específicos. En YouTube, no sé si lo sabéis, tú puedes o comprar por subasta o por paquetes premium. Pues nuestros realities se venden como paquetes premium porque hay, o considera la plataforma, que generan más interés en la audiencia que otros contenidos más globales. Pero en TikTok, si tú ves el consumo de Operación Triunfo cuando está en emisión, es brutal. O sea, es verdad que somos como muy de estacionales, ¿no? Los programas los pones en marcha y la gente se convierte en el primer fan y aquello es el centro de su vida. Pero ayer se acabó Supervivientes y a mí ya no me hables de Supervivientes, que ya no me interesa. ¿Para qué? Si estoy en otra cosa. ¿Sabes qué te quiero decir? Entonces, eso nos da también la idea de que probablemente los jóvenes también consumen nuestros realities o también consumen este tipo de contenido, pero de una manera diferente. Probablemente no la ven o no los ven en las cadenas lineales o donde se emiten en directo. Lo ven de otras maneras, sin ninguna duda. Y una pregunta, antes conectando una cosa que decías al principio, alrededor de que, oye, cada formato tiene su elemento distintivo y lo que despierta esa conexión, ¿no? Supervivientes se matará, no se matará, en Masterchef por ser capaz de superar la prueba, no la prueba, pero en general en el formato, ¿cuánto crees que sigue pesando en todos ellos el conflicto como elemento de atracción o incluso el amor o el desamor como elemento de atracción, ¿no? Independientemente del formato, ¿no? ¿Cuánto sigue todavía dependiendo, independientemente de cuál sea Gran Hermano, Masterchef, Supervivientes, de dos elementos y sobre todo uno como el conflicto, entre esas personas que o concursan o que viven o que conviven o que superan retos juntos o que tienen que cocinar un menú de Navidad juntos? ¿Cuánto depende todavía el conflicto? A ver, sin ninguna duda el conflicto es lo más notorio que se genera. Es de alguna manera el punto de atención. Porque vivimos en una sociedad en la que el conflicto o la confrontación o el escándalo pues atrae. No diré si es positivo o es negativo, pero es lo que es. Y verdaderamente eso es, digamos que el gancho o el estímulo, el primer estímulo para decir, uy, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué hacen estos? ¿Qué hacen estos otros? ¿Cómo es de esta manera? ¿Cómo es de esta otra? Pero después tiene que haber otros ganchos, otros elementos que te ayuden a mantener a la gente atenta o interesada en el contenido. Y ese es el trabajo que hacen los redactores, es el trabajo que hacen los creativos, buscar cuál es la manera de que la gente se sienta atraída, sea con tramas, sea con sorpresas, sea con incógnitas, sea generando participación. Y por qué no decirlo también, es el trabajo que hacen elementos externos, como podrían ser los analistas o como podrían ser los tertulianos, dando su punto de vista y ayudan a generar un interés desde un punto de vista completamente diferente, digamos, al oficial, si queremos decir oficial, el que se difunde bajo el paraguas de la marca,
de lo que está pasando en el reality. Pero ha llegado un momento que es que, hombre, por supuesto los más importantes somos los que lo hacemos, pero los que viven o conviven con el reality nos están retroalimentando, y a nosotros eso también nos ayuda. Es más, hay muchas ocasiones en las que hemos acabado colaborando con ellos, o hay muchas ocasiones que es la cadena, o por decirlo de otra manera, el distribuidor quien lo ha potenciado. Es así. Al final, escuchándote, estaba pensando que el conflicto no deja de ser también otro vehículo de participación, ¿no? Que al final es la parte del conflicto, te posiciona alrededor de algo, y yo me pondré del lado A o tú del lado B, y eso al final también es una manera, además de votar, y además es como más, te involucra más, ¿no? Y genera otra motivación para participar indirectamente. Vale, por ir terminando, al final, después de tus 20 años de haber estado de la mano de grandes formatos, como hemos ido hablando en esta conversación, Operación Triunfo, MasterChef, ¿qué futuro vislumbras tú para el reality? ¿Cómo evolucionará, ¿no? ¿Será más inmersivo? ¿Será más innovador? ¿Terminará siendo puro entretenimiento y perderá la realidad? ¿Veremos a plataformas, igual que hemos visto a un Netflix hacer pinitos, veremos a otras plataformas como TikTok también lanzar sus propios realities? ¿Hacia dónde crees tú que va a evolucionar este formato? Ojalá lo supiese, pero a ver, yo creo que si algo se puede decir es que evolucionará hacia todas partes. O sea, esto es aquello de que la tele iba a matar a la radio, y pues no, ni las redes sociales matarán al streaming, ni nada de nada. O sea, lo que vamos es a todos convivir, todo va a ser mucho más, no sé si decirte, completo, complejo, abigarrado, o llámale como quieras, pero o sea, será como un cocido en el que está todo ahí dentro, y todo hierve y convive, y cada uno ve el punto de vista desde el que lo quiere ver, y además es que es así. O sea, voy a meterte ahora otra anécdota, aunque igual piensas que no viene muy a cuento. No, es lo maravilloso. La percepción que tiene la gente de lo que es un reality, y va a seguir siendo así, es absolutamente particular, y cada uno lo puede ver de una forma diferente. Y ahí va la anécdota. Cuando esto es influencia de Lolita, de verla en Tu cara me suena. Para la Isla de las Tentaciones, cuando nos pusimos a pensar ¿qué podemos hacer de licencias? Y, hombre, pues lo más fácil, hablemos con una sex shop. ¿Por qué no? ¿No? Suena normal, ¿no? Perfecto. Pues nos fuimos a hablar con una sex shop y nos dijeron, es que no habéis entendido nada. Nosotros, nuestro concepto, nuestra idea, nuestra oferta es la seducción, la sensualidad, el sugerir, y dijimos, vaya. Paralelamente fuimos a hablar con los responsables del programa y les dijimos, mira, hemos tenido una idea fantástica y seguramente conseguiremos llegar a un acuerdo con una sex shop. ¿Pero estáis locos? ¿Sabéis de qué estáis hablando? Este programa no va de sexo. Este programa va de llevar las relaciones interpersonales al límite. No pretendemos que se entiendan entre ellos. Lo que pretendemos es ver cómo una persona puesta en una situación casi impensable va a reaccionar. Y tú dices, bueno, pues ¿cuál es la realidad de esto? Al final la realidad es que entretiene y que a la gente le gusta verlo, y que pues se mantienen, y que cuando nos encontramos ante una dificultad
no sé si por suerte o por profesionalidad, siempre vamos encontrando la fórmula de superarlas positivamente. Y eso es lo que hará en el futuro que un formato u otro se mantenga y pues vaya ganando en complejidad, en todo, o sea, hasta en incorporar una parte subjetiva para el espectador que le permita pensar o intuir que está siendo protagonista él mismo de ese entretenimiento. Pues muy interesante, Jaume. Mil gracias por haber contado con tu presencia. Por favor, un placer, por supuesto.